esta viene a ser la segunda parte de alquenos 2 y nos quedamos con que le estaba diciendo que tenemos la presencia de un carbocatión y acuérdense que el carbocatión terciario siempre es el más estable. Para eso debemos tener en cuenta algunas reglas que yo ya les había mostrado en las primeras diapositivas cuando empezamos química orgánica. Aquí les muestro la estructura y estabilidad de los carbocationes. Se ha observado experimentalmente que la estabilidad de los carbocationes aumenta con su grado de sustitución, tal y como indica la siguiente figura. Si nos fijamos, tenemos el carbocatión terciario va a ser mucho más estable que el carbocatión secundario. Después está el carbocatión primario y tenemos un metilo. Aumenta la estabilidad con el grado de sustitución. Esa es la primera parte de la reacción. Tenemos entonces un alqueno más ácido bromhídrico o puede ser cualquier otro ácido y cuando hay una ruptura en el enlace pi se forma un carbocatión. ¿Por qué se forma un carbocatión? ¿Y qué pasa del otro hidrógeno? Hay una ruptura a nivel de este ácido. Pero ¿qué pasa? El bromo es lo que se lleva el par de electrones. Entonces este queda con una carga negativa y esto se queda con una carga, obviamente como es hidrógeno se queda más como positivo y tenemos la formación de un carbocatión terciario y es mucho más estable. Allí les voy explicando un poco más. La adición del hidrógeno del ácido catalizador. Y tenemos la presencia del carbocatión terciario, que es un catión de terbutilo. La adición de un ion hidrógeno al isobutileno para formar el carbocatión, el catión terciario es un ion preferido, por supuesto, es el más estable. Voy a ir pasando la diapositiva. ¿Cómo fue que se fue formando ese carbocatión? Es por la ruptura. Ahora, si se fijan en el segundo paso de la reacción, volvemos a obtener. Tenemos otra vez, si se fijan, tenemos el carbocatión, un catión terbutilo, y más la primera, viene a ser otra vez un reactivo igual a la primera. Tenemos un isobutileno igual a la primera estructura del primer paso. Entonces allí se va completando más bien la reacción. ¿Se acuerdan que dijimos dimerización es la reacción donde dos moléculas iguales van a reaccionar? Y bueno, primeramente tuvimos un isobutileno, sufrió una ruptura, pasó a tener un carbocatión, tuvimos de esa primera reacción tuvimos la formación de un catión terbutílico. La segunda reacción entonces ya está en implicancia el isobutileno más un catión terbutílico. El doble enlace se rompe y ataca al carbocatión. Entonces, una vez que el doble enlace se rompe, ataca al carbocatión, la adición del catión terbutilo al isobutileno, la orientación de la adición nuevamente es tal como resulta el catión terciario, que es más estable. Si nos fijamos en esa segunda reacción, en el segundo paso, logra la unión de dos unidades de isobutileno y lo que sucede es que es necesario justificar
¿Cómo se van formando esos dímeros? Voy a ir pasando la diapositiva. Como le estaba diciendo, tenemos que justificar. Bueno, ¿cómo se va formando esos dímeros? Acá tenemos como reactivo al catión termitilo. Como se rompe este enlace pi, genera electrones y que se queda con un electrón desapareado. Entonces se van a atraer este positivo, catión del carbocatión, se va a atraer a este. ¿Para qué? Para formar este enlace que le estoy indicando. Y otra vez se genera un catión a nivel del isobutileno que tenemos acá. Repito, este es el catión terbutílico. El catión terbutílico es lo que se va a unir a esta ruptura. ¿Dónde mismo se va a unir? Acá, en esta zona. Y sería esta. Podríamos suponer que se adicione a otra molécula de alqueno generando uno más grande aún en ciertas condiciones. Esto es lo que sucede. Sin embargo, sabemos que en las condiciones descritas esta reacción se detiene en compuestos de 8 carbonos y que estos son alquenos. En el octavo ejemplo vemos la adición de alcanos. Eso significa que vamos a tener en la zona de reactivos, vamos a tener un isobutileno más isobutano, alqueno más alcano. El método industrial que se emplea actualmente para producir grandes cantidades de 2,2,4 trimetilpentano. Eso es lo que vamos a querer obtener. Cuando se hacen reaccionar isobutileno, que es el alqueno, en presencia de un catalizador ácido, podría ser el ácido sulfúrico concentrado. Forma directamente 2,2,4 trimetilpentano. Esta reacción es en efecto la adición de un alcano a un alqueno. Tenemos que tener en cuenta también que es en frío. Es por eso que dice ácido sulfúrico concentrado. Y yo les agrego una información adicional que es en frío o ácido sulfúrico de 0 a 10 grados. Eso vendrían a ser el catalizador y el factor temperatura. ¿Cómo es que se va dando? Les voy mostrando acá paso por paso. Otra vez vemos que tenemos un alqueno en el paso 1. Un alqueno donde sufre una ruptura, se forma un carbocatión. El resto del ácido queda con una carga negativa. ¿Por qué? Porque se lleva el par de electrones. En el segundo paso, el catión terbutílico o el producto de carbocatión pasa a ser un reactivo. Nos quedamos en el segundo paso, ¿qué es lo que hasta allí ocurrió? Ocurrió una dimerización. En el paso 3, en la zona de reactivos, ya tenemos un producto dímero más un alcano. Si nos fijamos, no tiene ningún doble enlace. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay un carbocatión, hay una ruptura, y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno va a ir en la zona del carbocatión. Algo que quiero acotar, si se pueden fijar para los que siguen el libro, en la página 324 van a poder ver que
eh, si bien les dije que estábamos tratando de una adición de alcanos, pero no es en forma directa, o sea, no es que precisamente se adiciona y en un solo paso sucede toda la reacción, alqueno más alcano, no. Sería que necesariamente pase por la etapa 1, donde el alqueno va a reaccionar con un ácido fuerte y en frío. Eso pueden ver en la parte teórica de la página 324, se van a dar cuenta. Después, se forma un carbocatión estable, estamos hablando del catión terbutílico. Luego, una vez que obtengamos una dimerización, allí recién vamos a poder sumar, reaccionar a un sustrato alcano. También quiero comentarles que el paso 2 y 3 se pueden repetir innumerables veces. O sea, siempre puede ser del 2 a 3, del 2 a 3. ¿Por qué les parece? Porque acá queda un carbocatión, si bien es un carbocatión estable, pero sigue la reacción. Y porque queda ahí como una carga presta para combinarse, o sea, no va a terminar nomás allí. Pero acá nosotros ya obtenemos nuestro producto principal, que es un alcano. ¿Cómo les parece que se va a llamar? 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser, si contamos de derecha a izquierda, podría ser un pentano. También, si contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, también tenemos pentano. Entonces, ¿cómo se llamaría? 1, 2, 3, 4, 5, sería pentano 2,2 dimetil. Sería 2,2,4 trimetil pentano. El ejemplo número 9 de las reacciones va a tratar sobre oximercuración o desmercuración en presencia de agua. Los alquenos reaccionan con acetato de mercúrico para dar compuestos hidroximercúricos que dan alcoholes por reducción. Allí tienen que acordarse cuál era el concepto o definición de reducción. La primera etapa, la oximercuración, implica la adición de hidroxi y del acetato mercúrico al doble enlace carbono-carbono. Luego, en la desmercurización se reemplaza por hidrógeno, o sea, por protón. El proceso en dos etapas. Vamos a ir desmenuzando en qué consiste. Y también tenemos que tener en cuenta la regla de Markovnikov. ¿Se dan cuenta? Vamos agarrando todos los conceptos que fuimos aprendiendo. La oximercuración comprende la adición electrofílica al doble enlace carbono-carbono, actuando como electrófilo el ion mercurio. Reviendo otra vez esta reacción, entonces tenemos un alqueno más agua y acetato mercúrico. El acetato mercúrico, la fórmula según la IUPAC es esta: mercurio, oxígeno, carbono, hidrógeno 3. Un paréntesis 2, pero comúnmente es abreviado así como lo observamos aquí. Aquí y aquí. Está la forma abreviada. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una ruptura a nivel del enlace pi. Si descomponemos, si desarrollamos esta estructura del agua, vemos que va a tener hidrógeno y también el grupo hidroxi. El grupo hidroxi va a venir por este lado, a este carbono, y el ion de acetato mercúrico, el ion de acetato mercúrico, que sería esto, es lo que se va también a adicionar al otro carbono. Por eso es que dice que en la primera etapa lo que ocurre es una adición del grupo hidroxi y del ion acetato mercúrico.
Después volvemos a dar una segunda, vamos a abrir una segunda etapa de la reacción. Ese primer producto del primer paso se reduce in situ con boro-hidruro de sodio. Tenemos Na, boro, hidrógeno 4. ¿Y qué es lo que le va a aportar allí? ¿Qué les parece? Allí vamos a tener una adición de hidrógeno y vamos a aplicar otra vez el conocimiento que tenemos con la regla de Markovnikov. En este caso tenemos una estructura con 2 carbonos, pero si hay más carbonos, sí, ustedes ya van a saber cómo va a ser el reemplazo. El hidrógeno siempre va a ir al carbono más sustituido por hidrógeno. El boro hidruro de sodio es un agente reductor de carácter selectivo usado en la síntesis de fármacos y otros compuestos orgánicos. Nada más una información adicional. En ese segundo paso, en esa segunda etapa de la reacción, se recupera el mercurio como una